que la holacracia se convierte en una organización viva, ¿no? Y entonces ahora te voy a explicar una estructura, pero es que mañana podría cambiar, ¿no? Entonces me explicaba que lo que había que hacer, el primer paso es coger lo que ya hay, lo existente, y como pasarlo al lenguaje holocrático. En vez de departamentos, ¿no? Se habla de círculos. En vez de descripciones de puesto de trabajo, ¿no? Se habla de roles. Y luego la organización es otro círculo, es el círculo general. Tenemos el círculo general, que se compone de diferentes círculos, ¿no? Con diferentes roles. Entonces, el círculo general, una de las cosas más importantes de la holacracia es el propósito. Cada círculo y cada rol tiene un propósito y es lo más importante de todo lo que hacemos siempre. Es muy importante definir bien cuál es el propósito de cada rol, de cada círculo y de la organización. Hola, bienvenidos en este conversar número 63 y mi invitado el día de hoy es Drolma Lizcano. Es originaria de Barcelona y es CEO de Alquimia. Está en el sector de la cosmética 100% natural. Es una organización que cuenta con más de 40 años de su fundación. Cuenta con 50 colaboradores y en este episodio encontrarás algunas fallas técnicas. Una disculpa. Nuestro conversar el día de hoy fue sobre la metodología de holocracia y sobre el estilo de alquimia y cómo descentralizar el poder. Fue un gran gozo conversar con Drolma, apasionada por la holocracia, así que aquí los dejo. Hola Drolma, bienvenida. Hola Pancho, gracias, un placer estar aquí. Hoy, pues bien, muy feliz. La verdad es que creo que los dos somos un apasionado de la autogestión y tú sobre todo en el tema de holocracia. Y bueno, después de un tiempo pensé que nuestro conversar nunca se iba a hacer, pero afortunadamente ya estamos aquí. Aquí estamos, sí, sí. Bien. Fíjate que viendo la historia de ustedes y de tu papá y tuya, de todo este proceso que han venido haciendo y desde el tema relacionados a la autogestión, me llama mucho la atención, sobre todo las bases de tu papá siendo filósofo, ¿no? Y bueno, pues, eso es impresionante. ¿Y para ti qué es la autogestión, Drolma? Para mí la autogestión es la única gestión. Es decir, para mí es la gestión más natural de poder llevar las cosas. Yo siempre digo que una gestión autoritaria, piramidal, es una gestión un poco antinatural, ¿no? Porque al final, cuando pasamos a la fase adulta, ¿no? de nuestras vidas, somos propietarios de nuestras vidas, ¿no? Y sabemos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, ¿no? Tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, en un contexto empresarial, no tiene sentido que luego te traten, ¿no? Como alguien que no sabe, que tienes que pedir autorización para hacer las cosas, ¿no? Como una persona sin capacidad de tomar tus propias decisiones, ¿no? Entonces, por eso para mí la autogestión es una gestión natural, ¿no? Aplicada al mundo laboral, como adultos responsables que somos todos, ¿no? Y yo espero que sea en un futuro la única manera de gestionar, ¿no? Oye, ¿y por qué piensas que en el futuro tendría que ser la única manera? ¿Qué te mueve eso? Bueno, hay muchos indicadores, ¿no? Hay uno que a mí me gusta mucho, ahora no me acuerdo cuál era la fuente, pero leí en algún sitio que es 9 de cada 10 personas son infelices en su puesto de trabajo. Esto es insostenible. A día de hoy, la causa mundial número uno de muertes es el suicidio, ¿no? Realmente hay un problema psicológico importante en el mundo que hay que cambiar, ¿no? Y nosotros como personas, más o menos, le dedicamos un 30-35% de nuestras vidas a trabajar. Entonces, claro, el otro 30-35 es tu vida personal y el otro es dormir. Entonces, claro, es una parte fundamental, ¿no? de nuestras vidas. Entonces tenemos que estar bien a nivel psicológico, emocional, físico en nuestro trabajo. Por eso creo que es la única manera de seguir adelante, ¿no? Y de poder crear una sociedad que realmente pueda aportar una sociedad feliz
Que al final yo creo mucho que el propósito de la vida es ser feliz, ¿no? Y no hay nada peor que estar amargado en el trabajo. Entonces yo realmente pienso que la autogestión es una vía, ¿no? Para fomentar la felicidad. Ya, bien, perfecto. Y me gustaría saber cómo llegan ustedes a estos temas de la autogestión y sobre todo de este tema de holocracia, ¿no? Que es donde ustedes están metidos. Y, y me interesa esa historia porque, pues, esta parte de este episodio es contar estas historias, ¿no? Lo que hay detrás y todo lo que nos mueve. Y la historia de ustedes es muy, muy interesante. Yo encantada de explicarlo. Me apasiona tanto y me encanta compartir. Pues mira, yo soy la segunda generación de una empresa situada en España que se llama Alquimia, ¿vale? Nosotros somos fabricantes y comercializadores de cosmética 100% natural desde hace ya casi 40 años, ¿no? Entonces, como bien dijiste al principio de la entrevista, Idili Lizcano, que es mi padre y el fundador de esta gran empresa, pues es filósofo de formación. Él no es un típico empresario, él es un enamorado y apasionado por la vida, por el conocimiento, por saber más, por descubrir, ¿no? Tiene esa mentalidad de filósofo. Entonces, esta empresa ya desde sus inicios siempre ha sido diferente y siempre hemos intentado apostar pues, por una economía humanizada, ¿no? O una manera de gestionar a nuestros trabajadores de manera ética, ¿no? Y obviamente también todo el proceso de producción que sea pues, compatible con la madre naturaleza, ¿no? Y contaminar lo mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos años se han intentado diferentes cosas, ¿no? Y ahora yo ya llevo unos 10, 11 años en la empresa y yo cuando vine aquí, mi padre me dijo, Dorma, tienes que realmente implantar el nuevo paradigma, ¿no? Él lo llama el nuevo paradigma, ¿no? Que es el concepto este de una, pues eso, una empresa que sea pues, sostenible, ética, consciente, ¿no? Hasta espiritual, ¿no? Eh, y, y fue aquí, ¿no? Cuando yo sentí una gran presión, ¿no? En mis hombros, de decir, wow, estas son palabras mayores, ¿no? Pero entonces siempre tenía como esa curiosidad, ¿no? Y me compré algunos libros y eso. Y fue en el 2018 que acudí a un congreso de capitalismo consciente que descubrí que hacían un taller de Holacracy, ¿no? Que es esta metodología que aplicamos ahora. Este libro ya lo tenía, pero aún no lo había leído, curiosamente, entonces me apunté el taller, ¿no? Lo primero que hice. Y wow, me fascinó. Me fascinó. De hecho, al principio lo vi como una cosa muy fría. Y de hecho hice esta pregunta, ¿no? Y luego me di cuenta que no, que realmente es una metodología que funciona, que lleva ya ejerciendo, no sé si unos 15 años o así. Y, y entonces pasó eso, ¿no? Fui al taller, acudí a la presentación del Brian Robertson, que es el fundador del método este, y empecé a investigar un poquito, ¿no? Y luego pasó una cosa muy curiosa que me encanta explicar porque es que es real. Esto fue en julio o así, ¿no? Y entonces yo necesitaba un tiempo como para mirármelo bien y tal, antes de presentárselo a Idili, ¿no? A mi padre. Y justo un día de septiembre, octubre, él vino a mi oficina y me dijo, Roma, te tengo que explicar algo, ¿no? Y me empezó a hablar de self-management, ¿no? De autogestión. Y me empezó a decir cosas y a ver, sé exactamente lo que me estás hablando. Me estás hablando de holocracia, ¿no? Y él le habían recomendado el libro de Reinventando las organizaciones de Frederic Laloux, que para mí es la Biblia, es un gran, gran, gran libro. Es increíble, es apasionante. Te lo puedes leer 5 veces y cada vez descubres algo nuevo. Y, y entonces hicimos como este clic, ¿no? Tan especial y lo tuvimos clarísimo de que teníamos que ir por aquí como empresa y teníamos que implantar la holocracia. Entonces, ese mismo año, el 2018 creo que fue, ya en diciembre, ya estaba formándome con Brian Robertson en Ámsterdam y ya en enero del 2019 lo empezamos a implantar en toda la empresa, ¿no? Entonces, efectivamente, fuimos la primera empresa española en implantar el sistema de holocracia a través de toda la organización y además con el gran reto de que somos una empresa productora, ¿no? Cuando miras
las tipo de empresas, ¿no? Que utilizan más holocracia, hay muchas tecnológicas, hay muchas empresas servicio, ¿no? Pero de hecho productoras, ¿no? Tú lo sabes, ¿no, Pancho? Productoras, hay pocas, hay, bueno, muy, muy pocas. Entonces, esto también fue un gran reto. Por suerte, claro, cuando empiezas en esta aventura es que es una cosa totalmente diferente. De hecho, yo sí, a cambio de mi padre, yo sí que estudié empresariales, ¿no? Hice Business Management en Londres y yo sí que venía con este background más de negocio, pero lo que sí es que te cambia los esquemas totalmente. Es como volver a aprender, ¿no? Reaprender y entonces sí que teníamos un asesoramiento externo, que yo creo que esto ayuda mucho cuando quieres realmente hacer una cosa totalmente innovadora. Y tuvimos este apoyo externo durante unos años de una empresa que se llama HappyWorks y que los conocí también en el mismo congreso. Y fue una gran ayuda, ¿no? Durante todo este proceso. Y gracias a ellos estamos aquí y llevamos ya, pues eso, más de 3 años con el sistema implementado y muy felices, la verdad, muy felices con cómo está yendo todo. Norma, me sorprende la velocidad de la iniciativa. ¿Qué hubiera pasado si no habían conectado tú y tu papá en el mismo propósito? O sea, me queda claro que como los fundadores o la segunda generación, tú siendo la CEO, que debe estar uno alineado. Llegó ese momento de esa alineación porque no es fácil y esa es una reflexión que tengo y sobre todo la manera de la velocidad de implementarlo. O sea, ¿cómo convencieron? Ustedes se convencieron, me queda claro, pero también cómo convencen al equipo, ¿no? O sea, en esos pocos meses de la iniciativa, ¿qué sucedió? O sea, primero esta parte de ustedes como tu papá fundador y tú como CEO, para poder alinear, porque no es fácil con este tipo de iniciativas, ¿no? Y sobre todo cuando es un tema familiar, ¿verdad? ¿Cómo fue el caso de ustedes para... Sí, efectivamente. Aquí yo creo que sobre todo hay que convencer a dos grandes grupos, ¿no? El primero son los propietarios o los directores, ¿no? Y el segundo es los empleados, ¿no? Porque al final, bueno, una empresa son los empleados que tiene, clarísimamente, ¿no? Entonces sí, tuve la gran suerte de que hicimos ese clic, ¿no? Yo y él, ¿no? Como fundador y CEO, ¿no? Que eso ya fue fácil. Pasa que yo ya me estaba como preparando a ver cómo se lo voy a presentar, ¿no? Entonces fue un gran milagro de que ya iba como ya preparado. Bueno, milagro no, porque de hecho, a ver, cuando dicen, ¿no? Like-minded people, ¿no? La gente que ya piensa así, ¿no? Ya es como más fácil de introducir, ¿no? Entonces, para el resto del equipo, una cosa que no se me ha olvidado mencionar es esto, que entre el paso de nosotros dos hablando y decidiendo qué es el sistema para implementar y yo yendo a formarme, lo que hicimos es que reunimos a todas las personas de nuestra empresa, que son unos 50, y en ese momento les presentamos el método, les explicamos durante 2 horas un poco cómo funciona todo, cómo cambiaría su día a día, etcétera, ¿vale? Hicimos un pequeño taller para que lo entendieran todo muy bien y luego hicimos una votación. Entonces, en esa votación de 50 hubo 49 votos que sí y uno en blanco. Entonces decidimos tirarlo adelante y ir a por todas, ir a por todas. Así que, y bueno, y el camino tampoco ha sido fácil, ¿no? Porque a veces la gente lo ve sobre el papel, ¿no? Y todo parece muy bonito, ¿no? Y cuando le empiezas a quitar poder a ciertos roles o cuando otros empiezan a tener más autonomía y ya no dependen tanto de otros, bueno, aquí empiezan a crearse sinergias interesantes y gente también que está incómoda con este tipo de sistema. Y ya está bien, al final todas las personas, todos los millones de personas que hay en el mundo, todas somos diferentes, únicas, pensamos diferente, esa es la belleza del mundo, ¿no? También esa variedad. Y entonces está bien que el sistema no funcione para todo el mundo, ¿no? Hay gente que prefiere
pues eso, estar en un sitio cómodo, ¿no? Que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? Que tengan las responsabilidades súper claras, ¿no? Que no vayan más allá, ¿no? De su puesto de trabajo. Entonces sí que en los primeros meses de la implementación sí que perdimos a alguna gente porque no supieron adaptarse, ¿no? Y prefirieron marchar. Y yo siempre digo, al final, la gran mayoría de empresas no son así. Entonces, si quieres trabajar en alquimia, te tiene que gustar este método. Y si no te gusta, hay muchas empresas más. Entonces, pero es curioso, ¿no? Que no todo el mundo se adapta, ¿no? Y en cambio hay otros que gracias a la holacracia se han como abierto, ¿no? Es como, y ha sido precioso, ¿no? Ese cambio, ¿no? Como gente que venía, cumplía sus horarios, ¿no? Nosotros hacemos horario intensivo de 7 a 3. Había personas que venían a las 7 en punto y se marchaban a las 3 en punto, ¿no? De la tarde. Pues esta gente que de repente decía, no, no, es que yo prefiero quedarme un poco más para acabar mi trabajo, y me decían, ahora me siento como mucho más responsable de las cosas que hago, ¿no? Yo, pues genial, es que esa es la idea, ¿no? Y ha sido bonito, ¿no? Estos contrastes, ¿no? De blanco y negro. Bueno, bonito ahora cuando lo miras atrás, ¿no? En ese momento es como muy intenso, ¿no? También. Sí. Me llama la atención esta parte de que todos vivimos en estos procesos evolutivos y de transformación. Una cosa es lo que diga el papel, lo que entendemos, interpretamos cuando entramos en esto, en este viaje, y otra cosa es lo que se vive, ¿no? Esta semana escuché a mi socio decir, bueno, es que lo que se vive es otra cosa, no lo que dice el papel y la teoría. ¿Qué sucedió cuando esta parte de la distribución de los roles y quitar poder con las personas y sobre todo los que decidieron marcharse? Porque, como bien lo mencionas, no para todo el mundo es, y lo sabemos, ¿no? Como esta parte de la transición, o sea, ¿cuántas gentes se fueron? Porque hay veces que a mí me ha pasado que me duele cuando una persona es muy talentosa, de mucho conocimiento, que aporta valor, que da resultados, pero ya en el tema de la cultura, pues ya no hay un balance, un equilibrio, y creo yo, hijo, ¿cómo se detiene esta persona? Pero también le doy la importancia a toda la aportación de valor, y siempre me llena como un vacío, ¿no? No sé cómo fue en el caso tuyo, si puedes compartir algunos ejemplos de la historia. Sí, a ver, al inicio, creo que perdimos a dos o tres personas de 50, y tampoco eran puestos muy clave, ¿no? Al final, los puestos más de directivos, ¿no? Eh, Aguantan más, ¿no? Quieren probar, y claro, es un cambio bastante más importante. Pero sí, tuvimos precisamente a una persona que ocupaba, ¿no? Anteriormente un cargo directivo, y estuvo con nosotros creo que un año o así, un año y medio después de la implantación, y luego decidió pues que no iba con su manera de ser, ¿no? Y de hecho ya se veía que habían ciertas cosas que no acababan de estar bien. Y yo siempre digo, es que al final la gente tiene que estar contenta y feliz y a gusto en su puesto de trabajo, y forzar una situación, por mucho talento que tengas, como digo, hay muchas empresas, ¿no? Entonces, ese talento se puede emplear en una empresa que realmente encaje contigo, ¿no? Al final yo creo mucho que las empresas no solo es dinero, ¿no? No solo es mi medio de ganar dinero, ¿no? También es, yo me tengo que sentir identificada con esta empresa, y me tengo que sentir a gusto, ¿no? En el puesto de trabajo que yo ocupo, ¿no? Porque igual estás en una empresa que te encanta, pero estás, no sé, haciendo algo que realmente no te motiva, ¿no? Entonces, nosotros ya cuando seleccionamos al personal ya buscamos un poquito que sean muy alquimias, ¿no? Que decimos nosotros. Pues esto ya ayuda un poquito a frenar el choque tan grande, ¿no? Y bueno, desde que implementamos la holacracia, obviamente, el proceso de selección se ha vuelto un poco más complicado, porque ahora tenemos que dar el extra, ¿no? Primero, que sea un buen profesional. Segundo, que cumpla con las especificaciones de lo que necesitamos que ejerza, ¿no?
en esta empresa. Tercero, que le encante la empresa y que le encante el sector y que sea un poquito alquimia, ¿no? Que pues a nivel personal también tenga pues yo que sé, intereses o que le gusta la naturaleza o ¿no? Que pueda conectar un poquito con la filosofía de la marca. Y ahora además que encaje con la holocracia, ¿no? Y la autogestión. Y en algunos procesos he perdido a gente que con estos tres encajaba, pero con este cuarto no. Pero no pasa nada, porque hay mucha gente, ¿no? Y el coste, ¿no? De tener a alguien que luego no va a encajar es mayor que no decir, pues si no encajas, no encajas, ya habrá otra persona, ¿no? Que se tirará y tendrá muchas ganas de trabajar con nosotros. Claro, y este proceso, que es este ingrediente más que le han agregado, es para ti es fundamental porque es parte de la cultura. Pero como tú dices, no nos importa lo que nos tardemos, pero vamos a integrar al talento que requiere la organización, que tenga este estilo alquimia, ¿no? Eso hace la diferencia, porque pues hay muchas personas, hay muchas empresas, pero esto hace la diferencia también de la cultura, ¿no? Normalmente luego nos pasa como que queremos contratar por contratar y a la hora de que ya está dentro de la casa y está viviendo con nosotros, pues resulta que ya no es tan fácil. Bien, me gustaría que pasemos a esta parte de cómo la estructura de holocracia, cómo inician las etapas, cómo operan, cómo es la estructura, si tienen, pues sé que hay una parte de círculos, gobernanza, esta parte de estos roles, de los coordinadores. Digo, no soy experto en holocracia, también soy sincero. Tampoco he leído el libro, pero bueno, entiendo algunos principios y bueno, me gustaría que me expliques cómo es que funcionan ya en el cómo, ¿no? En este día a día. Bueno, lo primero que deberíamos saber es que la holacracia se convierte en una organización viva, ¿no? Y entonces, ahora te voy a explicar una estructura, pero es que mañana podría cambiar, ¿no? Entonces, cuando empezamos, ¿no? Lo que me decía mi asesor externo, ¿no? El Vincent, me explicaba que lo que había que hacer, el primer paso es coger lo que ya hay, lo existente, y como pasarlo al lenguaje holocrático, ¿no? Entonces, en holocracia, en vez de departamentos, ¿no? Se habla de círculos, ¿vale? En vez de descripciones de puesto de trabajo, ¿no? Se habla de roles. Y luego la organización es otro círculo, es el círculo general, ¿no? Y entonces tenemos el círculo general que se compone de diferentes círculos, ¿no? Con diferentes roles. Entonces, el círculo general, una de las cosas más importantes de la holacracia es el propósito, ¿no? Cada círculo y cada rol tiene un propósito. Esto es lo que te tiene que guiar en tu día a día y es lo más importante de todo lo que hacemos siempre, ¿vale? Entonces es muy importante definir bien cuál es el propósito de cada rol, de cada círculo y de la organización, ¿no? Entonces, inicialmente, pues empezamos por el círculo de marketing, el círculo de fábrica, el círculo de servicios, ¿no? Los típicos círculos. Ahora ya tenemos círculos bastante interesantes, como el círculo de hada y duendes holocráticos, que somos las hadas y duendes que ayudamos y resolvemos dudas acerca de la holocracia, hacemos las formaciones, organizamos lo que haga falta, ¿no? Tenemos, bueno, diferentes círculos así interesantes. Ahora también tenemos un círculo de todo el tema del medio ambiente, un círculo específico, ¿no? del medio ambiente. Bueno, ha ido evolucionando la empresa, ¿no? Y entonces también una cosa peculiar, ¿no? de la holocracia son que hay ciertos roles que se repiten en todos los círculos, ¿no? Entonces, a rasgos generales, la típica figura del director se divide en dos roles: el rol de lead link o circle lead, ¿vale? Y el rol de rep link, ¿vale? El lead link
se decide quién ocupa el rol de lead link. Esto lo decide el lead link del círculo, que sería como la antigua CEO, ¿no? Sería como el lead link del círculo general. Entonces ella dice, pues tú serás el lead link de esto, tú serás el lead link de aquí, ¿vale? Entonces hay el rol de rep link, que es el que representa ese círculo en otros círculos. El rol de rep link es elegido por votación, ¿vale? Y es rotativo normalmente. Entonces, el lead link se encarga de gestionar el propósito del círculo, ¿vale? Mira de fuera a adentro, ¿sí? Y el rep link mira de dentro a afuera. Si se tiene que gestionar temas de ese mismo círculo dentro de otros círculos, se encarga el rep link. También es el que, por ejemplo, comparte métricas, etcétera. Entonces, esa responsabilidad del director se divide en dos. Y uno de esos es elegido por votación. Entonces, ahí ya estás comenzando a dividir el poder de una manera muy clara y también necesaria, ¿no? Y luego, además, hay dos roles más que se repiten en todos los círculos. Uno de ellos es el secretario, ¿vale? Que es el que se encarga de agendar las reuniones y de mantener las reuniones, hacer todos los apuntes, etcétera. Y el otro es el facilitador. El facilitador es un rol muy, 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 muy clave que yo creo que hasta que no vives una reunión de holacracia no entiendes por qué. Pero el facilitador es el encargado de que las reuniones fluyan, de que no haya nadie que destaque más que otro en la reunión, de asegurarse de que se cumplen los horarios establecidos y es el que tiene la autoridad en esa reunión de seguir y mantener la reunión. Y es el que da el turno de voz a cada uno. Esto desde fuera puede parecer un poco raro. Pero ¿qué pasa en las reuniones en las organizaciones convencionales? Pues que siempre está el más simpático, el que habla más alto, el comercial, ¿no? El comercial es el que siempre habla más, ¿no? El que tiene más carácter siempre habla más. En cambio, el que es un poco más tímido, pero también tiene mucho a decir, nunca tiene turno de hablar, ¿no? Y siempre acaban siendo reuniones eternas, donde siempre hablan los mismos, los otros nunca los escuchan, y esto crea una situación de frustración, de incomodidad, de pérdida de tiempo. Entonces, el facilitador tiene ese papel, ¿no? Y entonces, siempre aconsejamos que el rol de facilitador, que también es elegido por votación, como el secretario también, que el rol de facilitador sea una persona neutra al círculo. Neutra, o sea, que no tenga nada que ver con el círculo. Porque eso puede asegurar que esa persona puede guiar la reunión sin intervenir. Porque al final está en esta reunión como facilitador y punto. ¿Vale? Entonces, aquí también cambian, obviamente, ¿no? las reuniones que se tienen, ¿no? Hay como un orden establecido. Una cosa muy bonita que a mí me encanta, que de hecho ya lo hacíamos antes, es que en Holacracia se empiezan las reuniones con un check-in round, ¿vale? Oficialmente el check-in es como un momento antes de la reunión donde tú puedes explicar lo que tú necesites. Como por ejemplo, he dormido fatal esta noche y estoy de súper mal humor, que lo sepáis y prepararos, ¿no? O al revés, o estoy súper feliz, estoy muy eufórica, o yo qué sé, lo que quieran compartir, ¿no? O no tengo ganas de estar en esta reunión, no sé, lo que sea, ¿no? Que un momento para desahogarse antes de la reunión y también para que todo el mundo esté un poco en contexto de que si esta persona reacciona de tal manera que sepamos que es porque su bebé no la ha dejado dormir esta noche y está malhumorada, ¿no? Entonces, pero nosotros lo que ya hacíamos antes es que antes de las reuniones hacemos unos minutos de mindfulness, de meditación consciente o respiración consciente, lo puedes llamar como lo quieras llamar. Es un momento para, en vez de, como digo yo, como sacar todo lo que tienes, es como interiorizar, ¿no? Y es un momento para conectar con tu cuerpo, con tus sensaciones, un poco vaciar la mente, ¿no? Y conectar con tu parte más pura. Entonces, una de las cosas que hicimos, una de las primeras políticas, porque también hay como ciertas reglas, ¿no? Que puedes ir creando, una de las políticas es precisamente esta, ¿no? De sustituir el check-in por unos minutos de meditación, ¿no? Y esto es una de las partes
también muy bonitas de la holacracia, ¿no? Porque al final la holacracia se basa en unas reglas, ¿no? En una constitución, que se llama constitución, y estas reglas están ahí para asegurarse de que el poder se redistribuye de manera adecuada, y que luego no pasen cosas raras, ¿no? Al final, tampoco queremos que sea una anarquía, ¿no? También hay que haber ciertos mecanismos de control, ¿no? Para asegurarse de cumplir el propósito de la empresa, ¿no? Por ejemplo, gastar. Si no hay una regla que impida que la gente puede gastar lo que quiera, ¿no? Entonces, hay que mantener un poquito de orden, ¿no? Y por eso, pues existe la Constitución y luego tú puedes ir adaptando tus políticas, ¿no? Que van saliendo a través de las tensiones de las reuniones. Fíjate que en esta parte de que mencionas del facilitador, ahora sí que el poder que tiene el facilitador, que le da y es el que ordena, dirige y entonces da. eh, Estoy tratando de interpretar porque ya en los hechos reales eso no se convierte también en un tema de autoridad y de poder absoluto sobre los demás en el tema de holocracia. ¿Cómo es que se vive, no? O sea, y sobre todo mencionas, si vives una reunión de holocracia con un facilitador, vas a saber la experiencia. ¿Cómo llegar a que eso no seas tan sensible de decir, yo soy el que tengo el poder? Primero, lo ideal es que el facilitador sea una persona que no tiene nada que ver con lo que se va a hablar en esa reunión, ¿sabes? O sea, gente de otros círculos. Eso es, eso es importante y clave, a no ser que sea alguien con mucha experiencia que sepa desconectar, ¿no? Yo siempre digo, es ponerte un gorro y ponerte otro gorro, ¿vale? Entonces, el único poder, todo el mundo tiene poder. Cada rol tiene su poder. De hecho, este es uno de los secretos. O sea, tú tienes el poder de hacer todo lo que tú necesites para cumplir tu rol y tu propósito. Entonces, en ese momento, el facilitador tiene su propósito, que es mantener la gobernanza del círculo y las prácticas operativas alineadas con la Constitución. ¿Vale? O sea, el facilitador es la persona que representa la Constitución y las reglas. Es objetivo y tiene el poder absoluto de eso, pero no de otras cosas. Esa es la diferencia. O sea, la gente piensa que es como, ay, no me sale la palabra, que todo el mundo opina, ¿no? Y que hay que llegar a un consenso. Es al revés. De hecho, es un poco como egoísmo profesional. Porque yo tomo todas mis decisiones. ¿Que se puede consultar? Sí, obviamente. Al final somos personas, ¿no? Y trabajamos en coordinación con más gente. Pero objetivamente, realmente, yo puedo tomar cualquier decisión que yo necesite para cumplir mi propósito. A no ser que haya una regla escrita que no me lo permita. Como por ejemplo, no, ahora no me puedo gastar 50.000 euros en comprarme no sé qué, porque eso no, ¿no? Pero si no hay ninguna regla escrita en contra de algo, yo puedo hacer lo que yo quiera y lo que yo pueda para cumplir mi propósito. Perfecto. Esta constitución en el proceso de holocracia la deciden los fundadores, los accionistas, sobre todo vamos a hablar tema concretamente de las finanzas, el presupuesto. ¿Cómo se decide? O sea, ¿hay un subcírculo dentro del círculo? Hay un rol. De hecho, en nuestra organización, el antiguo director financiero se llama Doctor Números, porque su propósito es velar por la salud económica de la empresa. Entonces, por eso es un doctor. Que también esa parte creativa me encanta de la holocracia, ¿no? Y nos hace reír, ¿no? Y hace que ir a trabajar sea divertido, ¿no? Entonces, el doctor números es el que tiene, o sea, si solo una persona puede ejercer eso, le denominamos un dominio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, él tiene el dominio de establecer, por ejemplo, los precios de venta, ¿no? O los precios de promociones, porque si no existiera ese dominio, cualquier persona lo podría hacer. ¿No? A cambio de las organizaciones convencionales,
¿no? Que te dicen, tú solo puedes hacer lo que está escrito en tu puesto de trabajo, ¿no? En tu descripción de puesto de trabajo. Pues aquí es al revés. Tú puedes hacer cualquier cosa para cumplir tu propósito, a no ser que haya una regla escrita que te lo prohíba o que te determine cómo lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, él tiene este dominio. Y un dominio lo que hace es eso, es protege esa cosa, ¿no? Lo que sea, por ejemplo, en este caso, establecer precios o establecer presupuestos. Entonces, si alguien quiere utilizar ese dominio, ¿no? Por ejemplo, establecer un precio, pues tiene que pedir permiso a la persona que tenga ese dominio, ¿no? Eso mismo, por ejemplo, con la web. El círculo de marketing tiene el dominio de la web. O sea, nadie puede tocar la web sin previa autorización de marketing, ¿no? O sea, sí que hay unos mecanismos, un poquito para que no sea una locura, ¿no? Pero sí que hay pues una manera de controlar ciertas cosas dentro del poder de cada uno, claro. Claro, claro. Y ya en la práctica se facilita, ¿no? O sea, como todos estos procesos los tiene que vivir y esta habilidad de practicar, ¿no? Porque si no, una cosa es, como dices, el papel y otra cosa es lo que se vive realmente en el tema. Ahora, esta parte de Holacracia, veo que hay una 3.0, ¿no? Holacracia. ¿Cuál es la diferencia a Holacracia inicial con la nueva versión para no me queda claro en qué cambió o cuál fue el siguiente nivel de Holocracia? Ahora mismo nos estamos estudiando bien porque la queremos implementar. La 5.0 es la última y ahora estábamos con la 4.1, ¿no? Entonces, lo bonito de la holocracia es que, de hecho, hay una comunidad, ¿no? De holocracia y las modificaciones se hacen conforme las empresas van experimentando. Entonces, va mejorando siempre, ¿no? La holocracia es una práctica, no se llega a un tope, ¿no? Es algo constante, ¿no? Que vas mejorando, vas ampliando, vas cambiando. Y entonces la Constitución es una muestra, ¿no? De esa evolución y ese feedback, ¿no? Que han tenido los de Holacracy One, que es la empresa madre, eh, de las diferentes empresas. Entonces, han cambiado varias cosas, como por ejemplo la interacción entre círculos, ¿no? Ahora, como os explicaba antes, los círculos están como muy separados, ¿no? Entonces, cada círculo tiene sus reuniones, ¿no? Y entonces sí que hay una reunión del círculo general, perdona, donde se junta el lead link y el rep link de cada círculo, pero no el resto de los miembros, ¿no? Entonces, ha habido un poquito esa tensión de cómo, por ejemplo, ventas y marketing, ¿no? Que son dos departamentos o círculos que tienen mucha conexión entre ellos, ¿no? Entonces, con esta nueva constitución te permite hacer círculos juntos, separados pero juntos, y que puedan tener como una mejor interacción. O, por ejemplo, tener círculos específicos de ciertos proyectos, ¿no? Que pueden involucrar pues, a diferentes personas de diferentes círculos, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de producto nuevo es una cosa de tanto marketing como el encargado de fabricación, como la parte legal, ¿sabes? Involucra a varias personas de diferentes círculos. Entonces, esa es una de las mejoras que han implementado ahora con la nueva constitución. También, por ejemplo, han mejorado el lenguaje. En vez de lead link, que cuesta un poquito de entender, es circle lead, que bueno, se puede llegar a entender un poquito mejor. Pequeñas cositas así, ¿no? Y bueno, había algún cambio más, pero bueno, básicamente estos dos son los más grandes. Bien, me gustaría esta parte de conocer el tema del ego. ¿Tienen algún mantra? ¿Cómo es que pues se entiende esta parte espiritual, de esta parte del ser? Em, ¿Cómo lo manejan ustedes? Y también lo personal, cuando algunas iniciativas no van más allá de lo que uno quiere, porque uno como en este rol que tienes o que tenemos o hemos tenido, pues también hay veces que uno se queda con esa ansiedad de que no avanzamos y queremos empujar a estas iniciativas. ¿Tú cómo lo haces y cómo lo hace tu organización? Pues contagiando. Al final, bueno, yo creo que todo ha funcionado porque yo soy una forofa de holocracia. A mí me encanta, o sea,
realmente cuando descubrí Holacracia sentí que era mi manera de ser, ¿no? O sea, más allá de un sistema, es que ahora no lo sabría hacer diferente, ¿no? Yo nunca me he sentido como una jefa todopoderosa, ¿no? Que quiero mandar y ordenar y yo eso no va conmigo. Entonces yo creo que esa parte de mí, que además cuando empezamos, no lo he dicho, pero cuando empezamos yo era la que facilitaba todos los círculos, intentando ser súper neutra, no interviniendo, ¿no? Desde mi rol de CEO fue como un gran reto, ¿no? A pesar de que yo ya soy así un poquito más fácil, ¿no? En este sentido. Pero, entonces, yo creo que esas ganas, ¿no? Y esa motivación yo creo que han sido como una gran parte de la clave de que funcione, ¿no? Y que la gente esté motivada. Y de hecho ahora bueno, el año pasado estuve unos meses así un poco ausentes por un tema de salud familiar y noté que al no estar yo, que bajó un poquito esa motivación. ¿No? Entonces yo creo que es importante tener impulsores y ahora tengo un gran equipo de las hadas y duendes holocráticos, que son como las 5 o 6 personas así como más formadas, más motivadas, que realmente les apasiona también. Y entre todos, este esfuerzo desde dentro de motivar, seguir creciendo, también con la facilitación, que obviamente el facilitador tiene que ser una persona como muy formada en holocracia, también hace un poco ese rol de coach, ¿no? Durante la reunión. Es una cosa sutil, pero muy potente desde ese rol, como por ejemplo, si no salen tensiones en las reuniones, pues motivar, ¿no? Decir, no hace falta, no tenéis que tener miedo, poned lo que necesitéis en la reunión, este es vuestro espacio, estáis en familia, ¿no? Y ese tipo de motivaciones también ayudan mucho a mantener, ¿no? Porque en holacracia a veces hay estos momentos en las empresas que sube, ¿no? Porque es como la novedad y luego suele bajar, ¿no? Entonces, mantenerlo es todo un reto, es un reto, pero yo creo que es eso, ¿no? Es la motivación, es la formación. Yo también escucho muchos podcasts y leo muchos artículos de empresas que hacen autogestión e invito, lo comparto con mi empresa y así yo creo que puedes ir como manteniendo un poquito ese hilo conductor y, y también creo que las meditaciones ayudan mucho también a, a mantenernos sanos y mantenernos equilibrados y motivados. Bueno, hemos pasado reuniones como muy intensas y he tenido que hacer un poco de coaching en situaciones complicadas. Pero al final todo tiene solución, ¿no? Porque al final todo el mundo quiere lo mismo, que es ser feliz y trabajar a gusto, ¿no? No sé, yo siempre creo eso. Claro. Y esta parte de que poder llegar a hacer este tipo de dinámicas y sobre todo que no baje esta motivación, yo digo la inspiración, me gusta más inspirar. ¿Cómo te diste cuenta que había bajado y en qué fue? O sea, ¿cuál fue tu sensación? ¿O cómo identificar cómo este tipo, o sea, realmente lo viste, lo sentiste o cómo? O sea, que... Porque a mí me está pasando algo parecido y te cuento que ahora yo estoy ausente de la operación. Y una de las cosas que cuando anuncié que me retiraba era, ¿cómo le hacemos para que la cultura no decaiga, ¿no? Cómo no se vaya, porque bueno, está la operación, está las ventas, el marketing, las finanzas, nuevos mercados, ¿no? Y está todo, pero la cultura es como, sigo insistiendo, como pues tiene el mismo valor o estas prácticas que toda la organización, ¿verdad? ¿Tú cómo lo detectaste y qué iniciativas hiciste? Pues muy fácil lo detecté, porque no se hacían reuniones. Habían varios círculos que no hacían reuniones holocráticas. Entonces, por suerte, bueno, nosotros hay varios programas, ¿no? Pero nosotros utilizamos el Glassfrog, que es una especie de programa online que te ayuda para un poquito hacer todo el seguimiento de la holocracia y también para las reuniones, así siempre tienes el resumen de todas las reuniones, los proyectos que se han generado, etcétera.
Pues con el Glassfrog también salen métricas, que habían ciertos círculos que no se habían reunido en como 3 meses. Claro, esto para mí es una alarma roja, ¿no? De decir, algo está pasando, porque una cosa es que haya un mes muy intenso y igual se decide por el propósito del círculo que mejor no nos reunimos, pero otra cosa son 3 meses, ¿no? Y luego también hablando con el equipo. Por suerte, yo creo que un secreto también es tener tu círculo de hadas y duendes holocráticos. Porque ellos, cuando yo no estoy, en teoría motivan, fomentan, ¿no? Y desde ese rol podrían, ¿no? Hacer que, oye, que círculo de ventas, no os habéis reunido en 3 meses, ¿qué ha pasado? ¿Os puedo ayudar en algo? ¿No? Siempre con ese afán de ayuda, ¿no? Que al final también es parte de nuestro propósito como empresa, ¿no? Y entonces eso es lo que hice, les ayudé, les fomenté y les dije, venga, va, si queréis os programo yo la reunión siguiente, si queréis os hago de facilitadora y vamos a por ello. ¿Tenéis algún punto de, alguna tensión que queréis mirar antes o lo que necesitéis? Estoy aquí a la vuestra disposición, ¿no? Y eso ya es un catalizador, ¿no? Un dinamizador de la situación. Y luego también veía que hacía bastante tiempo que no se hacía una formación, ¿no? Una formación interna de holocracia para el equipo, porque nuestra intención es siempre hacer como 2 formaciones al año, como mínimo, y claro, había pasado un año y no se había hecho ninguna, ¿no? Y entonces eso también siempre es una fuente de motivación, ¿no? Volver a aprender, volver a escuchar, ah, para todos, ¿eh? Para mí la primera, ¿eh? Entonces, eso también siempre motiva, siempre ayuda y tener como ese seguimiento, yo creo que es muy importante. Y Si te fíjate sirve de que, algo. no, sí me sirve porque coincide mi interpretación y la vivencia del viaje de nosotros, que esa parte del acompañamiento, de actualizar, como que se va olvidando, ¿no? O sea, se va olvidando, nos vamos desviando y hoy lo retomo porque en verdad es algo que también estoy pasando yo, ¿no? Entonces, como que se va y se olvida, ¿no? Pero yo en cada espacio que yo tengo y con quien hablo, pues hablo de esto, de como, pues es mi sentir y mi deber decir, tener un conversar y hablar de estos temas, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos y qué está sucediendo? Porque en sí estoy convencido que si no se continúa con esta... Y yo diría que las veces que sea necesario, ¿verdad? No 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Porque habrá círculos que nos necesiten más que otros, otros que se han desviado, porque así sucede, o al menos así. Y bueno, es parte de una práctica del día a día en esta situación. Y sobre todo este impulso, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿qué impulsa esto? ¿Es la organización o es una persona, ¿no? También hay veces que me siento autoseñalado, es que usted no se le olvide y sueña y come y habla, etcétera, etcétera, para eso. Ahora, en tu vida personal y familiar, ¿has llevado esto también a la práctica o realmente estás convencida en la gestión? Con tus hijos, ¿qué sucede en esa parte ya personal, que yo digo que esto también uno se lo trae para todos lados, ¿no? Duermes también con ellos, despiertes con esto, pero ¿tú cómo lo vives? Totalmente. De hecho, me ha ayudado mucho en mi rol de madre. Tengo 2 hijos y ahora tienen 10 y casi 8 años. Entonces, justo me tocó la holocracia en un momento bastante bueno, ¿no? De mi maternidad. Y he aprendido tanto de la holocracia en mi vida personal. De hecho, siempre lo digo también, ¿no? Porque también mis relaciones con mis amigos, con mi pareja, ¿no? Por ejemplo, con la facilitación, ¿no? Lo primero que preguntas es cuál es tu tensión y qué necesitas, ¿no? Yo creo que esa pregunta, ¿qué necesitas? Es clave en cualquier comunicación que tienes con cualquier persona y sobre todo con tus hijos, ¿no? Que ellos puedan interpretar la solución a su problema,
puedan avanzarse a la solución de su problema. Esto lo hago muchísimo con mis hijos, ¿no? Quiero que ellos me expliquen y que ellos me propongan la solución, ¿no? Me he caído. ¿Por qué te has caído? ¿Qué ha pasado? ¿Qué podemos hacer para que no te duela? Es muy diferente decir, ay, pobrecito, ay, ven aquí, que te voy a hacer, que te, ¿sabes? El enfoque es muy diferente y yo creo que también a los trabajadores también les ha ayudado mucho en su vida personal, en su manera de relacionarse y en su manera de comunicar, sobre todo. Y esta parte también de los colaboradores, yo lo veo que también influye directamente, estoy convencido, para bien en la parte personal, ¿no? De todas estas experiencias, vivencias que hacen en la casa con los hermanos, con los amigos y sobre todo que también siempre preguntan, bueno, ¿y dónde trabajas? En alquimia. ¿Y qué hacen ahí? No, pues hacemos esto. Pues no estarán locos, ¿verdad? Siempre es como sale este tema, pero como bien digo yo, cuando algo tiene una buena intención como estas prácticas, pues no hay quien lo detenga y es un proceso muy interesante. Esta parte de tu papá, ¿qué rol hace hoy tu papá como fundador? Entonces, ¿cómo abren los canales de comunicación o dentro de esta constitución el fundador? O sea, eso también me gustaría entenderlo en el caso de ustedes, cómo es que lo operan. Bueno, de hecho, la locracia un poquito empezó en ese momento que él ya empezaba a dar un pasito atrás, ¿no? Y yo creo que fue lo que, bueno, él aún está en la empresa, pero creo que fue un poquito, cuando empezó a ver que la locracia funcionaba, al final las organizaciones siempre tienen problemas, ¿no? Problemas de comunicación, problemas de organización, todas, ¿no? Entonces, cuando él empezó a ver que la holocracia empezaba a funcionar, que la gente estaba más motivada, que teníamos resultados, él ya empezó un poquito a dar como más pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, él ocupa ciertos roles en la organización. Él tiene el rol de el alquimista perfumista, que es el que desarrolla productos nuevos. También es el filósofo, tiene el rol del filósofo, como no, en la organización. Entonces, él también pues redacta algún texto, también piensa en algún taller, porque también hacemos formaciones. Entonces, tiene como ese rol ahora más creativo, ¿no? Que es además lo que él siempre ha querido hacer. A él todo el tema de la gestión nunca le ha gustado, ¿no? Y entonces él quiere ser creativo, quiere volar, no quiere tener preocupaciones y ahora, gracias a la holocracia, puede simplemente ejercer esos roles y no hace falta que ejerza a los otros, ¿no? Eso es lo muy bonito de la holocracia, porque tú puedes dedicarte a lo que realmente quieres y lo otro lo delegas y ya está. Claro, Entonces, él está muy contento. te concentras en esa, en tu pasión, en lo que te mueve, en lo que, y sobre todo lo disfrutas, ¿no? O sea, deja de ser un estrés más que un rol, este goce, ¿no? Este disfrute, ¿no? De poder hacer, es una maravilla y me queda claro el principio de que lo que cambia, ¿no? Cuando sucede que haces lo que realmente disfrutas, ¿verdad? Muy bien. Eh, ¿Cómo crees tú en el tema de, vamos a hablar de Cataluña, cuántas organizaciones conoces que estén haciendo estas prácticas? No, no vamos a hablar de toda España, pero ¿cómo inspiras tú a tus colegas como emprendedores? ¿Qué haces? ¿Tienes algún rol de decir esto? Porque al inicio del episodio hablábamos de que era el futuro, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? O no abres espacios para no convencer a nadie, ni inspirar, ¿no? Yo diría. Sí, de hecho, a ver, os voy a convertir el propósito de nuestra empresa es fomentar la transformación personal y social hacia un mundo más bello, más sabio y más respetuoso. Entonces, mi rol es, yo ocupo el rol de lead link del círculo general, ¿no? Entonces, mi principal propósito es sostener
y propagar el propósito de la empresa, ¿no? Entonces, dentro de mi propósito, que creo que de hecho yo te contesté, cuando me propusiste hacer esto, creo que te contesté, esto va en línea con mi propósito de empresa, con lo cual no te puedo decir que no. Entonces, como es parte de mi propósito, pues sí, pues hago alguna charla, alguna entrevista, estoy en varios grupos de empresarios, intento juntarme con empresarios un poquito like-minded, ¿no? Empresarios que piensan un poquito diferente e intento inspirar. Ahora, de hecho, estoy en un grupo de empresarios conscientes que se llama WeWork, no, WeWork no, perdona, WeTribu, me estoy liando, WeTribu, y aquí, por ejemplo, me pidieron de hacer una charla y explicarles sobre la holacracia. Y yo siempre explico, ¿no? Que al final a nosotros nos funciona este método. Para mí sí que fomenta la felicidad de todos, ¿no? Y sobre todo quita bastante estrés, que el estrés hoy en día es como un enemigo bastante, bastante intenso que vivimos, y entonces a mí personalmente esto me ha ayudado mucho a gestionar mi estrés mucho mejor. Y yo explico mi experiencia, ¿no? Y entonces, si puedo inspirar a alguien a hacer holacracia o cualquier sistema de autogestión, o yo siempre explico también que puede aplicar algo pequeño, como por ejemplo la manera de hacer las reuniones, o hacer las reuniones con un facilitador, o hablar de propósitos, ¿no? O sea, poder establecer el propósito de mi rol, ¿no? Pequeñas cosas pueden hacer grandes cambios, ¿no? Y entonces, por eso estoy aquí también, ¿no? A ver si puedo inspirar a más gente y poder, porque al final yo creo mucho en que esto fomenta la felicidad y yo creo que es crucial que las empresas, que al final tocamos a muchas vidas, ¿no? De muchas personas, porque si tú tienes un empleado, pero ese empleado tiene sus amigos, tiene su familia, ¿no? Y al final todos los stakeholders, ¿no? Están allí, ¿no? Y haces red, ¿no? Y entonces si puedes inspirar y a crear esa red y que la gente se dé cuenta que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Pues fantástico. He cumplido mi propósito. Bien. Y fíjate que algo interesante, creo que no dimensionamos cuando hacemos prácticas de autogestión, holacracia o cualquier prácticas y estilos de gestión, todo lo que impactamos en los stakeholders, o sea, en nuestra comunidad. Creo que va más allá cuando haces un mapeo y lo podrías mapear. Es inmenso, pero yo no he podido dimensionar todo ese impacto. Y ahorita se me viene algo a la cabeza que sería interesante, como ver esos destellos, una sola práctica, una iniciativa, algo que sea mejor y que realmente seguramente que lo vemos porque sucede, ¿no? Sucede en nuestra comunidad, proveedores, clientes, en- colaboradores, accionistas, lo ambiental, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Y me Sí, gustaría, sí, sí, de hecho, dale. Pancho, si puedo añadir algo, también gracias a la holacracia en nuestro sistema hemos podido, por ejemplo, conseguir una ISO, que además las ISOs ya sabemos que van con el sistema antiguo, pues hemos podido conseguir una ISO sosteniéndonos con nuestro sistema holocrático de organigrama, etcétera. Entonces, eso yo creo que también ha hecho que organismos, ¿no? Como los certificadores de ISO, se den cuenta también, ¿no? De que el mundo está cambiando, ¿no? Y estamos como rompiendo las reglas y espero que cuando otra empresa holográfica o de autogestión aplique a una ISO, pues ya estén más preparados, ¿no? Y sepan que es posible. Claro, claro. Oye, y esta parte para llegar a este nivel de, pues yo diría de apertura, ¿qué crees que necesita una persona, un CEO, un fundador? O sea, ¿cuál es el ingrediente para detonar y conectar con esto? O sea, ¿qué crees que se debe de tener? Como individuo Mm. Sí, o recursos. como individuo, sí. Yo creo que como individuo ser una persona abierta, ¿no? Estar abierta a cosas diferentes, a probar, ¿no? Y yo creo que
tener el ego un poco controlado también ayuda. Es difícil, es ¿Eh? difícil, es Es difícil. difícil. Es lo más difícil, porque el ego es muy potente, ¿eh? Pero bueno, a practicar un poquito, o que por lo menos alguien un poco consciente, yo creo, ¿no? Y abierto, creo que la palabra es abierto, ¿no? Y luego yo creo que ayuda mucho, pues, el conocimiento, ¿no? Al final el conocimiento te aporta libertad, ¿no? Eso dicen. Entonces, entender, leer, escuchar, y a mí una cosa personalmente que me ayudó muchísimo es saber que hay más empresas que lo están haciendo, que no soy la única, ¿no? Que puedes hablar con otras empresas, que es un sistema que funciona, ¿no? No te estás inventando algo muy raro, ¿no? Tampoco es un disparate, ¿no? Y entonces saber que otros también lo están haciendo, yo creo que como CEO o propietario de una empresa, te da un poco más de alivio, ¿no? Y igual dices, bueno, lo puedo intentar. Y una cosa de la holacracia que también siempre decimos y es clave es que todo lo que hacemos se puede volver a cambiar. Nada es para siempre. Por eso decía la mentalidad abierta, ¿no? De decir, pues lo probamos y si no funciona, no pasa nada. Lo volvemos a cambiar y si hay que volver al modelo antiguo, se vuelve al modelo antiguo. Pero por lo menos lo hemos probado, ¿no? Yo creo que esa valentía que al final yo creo que la gran mayoría de CEOs y de empresarios son valientes, ¿no? Para estar donde están, tiene que ser gente valiente, ¿no? Y yo creo que esa valentía, apertura y conocimiento, para mí sería la clave. ¿Y qué pasa con los miedos, los riesgos, cuando uno tiene esas tres? ¿Y qué sucede también cuando esa ser señalado, ¿no? Por una iniciativa que a lo mejor no avanza, o una tensión que no se resuelve, pero está implícito. En el caso de los miedos, ¿tú cómo los manejas? Al final, yo personalmente intento como relativizar todo, ¿no? Mirarlo desde fuera. Porque a veces cuando estás tan adentro, tan implicado, lo sientes como algo muy intenso, ¿no? Como se va a acabar el mundo. Pero realmente, ¿no? Se puede probar y, o sea, ¿cuál es el máximo riesgo que hay de hacer esto o lo otro? Entonces, si evalúas el máximo riesgo y el máximo objetivo, ¿no? Positivo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? Pues ahí es donde lo pones en una balanza y decides, ¿no? Pero yo creo que ayuda mucho el verlo desde fuera y decir, realmente, ¿por qué me estoy preocupando tanto? ¿O por qué tengo tantos miedos? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿No? Y cuando lo miras así, objetivamente, el otro día hubo como un pequeño conflicto sobre, no sé qué eran las bolsas o algo así, ¿no? Yo les decía, les decía, a ver, pensar, tanto conflicto por unas bolsas de papel, ¿no? Y se reían, y es que es verdad, o sea, realmente hay que relativizar, ¿no? Las cosas. Nada es vida o muerte, ¿no? Bueno, hay ciertas cosas que sí, ¿no? Pero me refiero a nivel empresarial, no sé, hay que tomarlo todo, ¿no? Con una pizca de sal, ¿no? Como dicen. Y al final estamos aquí para divertirnos, obviamente, y si hay problemas graves y hay que solucionarlos, ¿no? Pero yo creo que también si tienes esa valentía, ¿no? Que para mí es súper importante, no deberías tener tantos miedos, ¿no? Y siempre pensar en lo peor que podría pasar, yo creo que te ayuda un poquito a calmar y a estar preparado, porque si pasa lo peor ya estás preparado. Ya estás en sintonía. Bien, perfecto. Me gustaría ser respetuoso con tu tiempo y ¿cómo te gustaría cerrar este episodio, Drolma? No sé, bueno, yo suelo decir que, pues un poquito como empecé, ¿no? Que para mí la holocracia y, bueno, la autogestión en general, ¿no? Para mí es la clave de un futuro, de una sociedad feliz, de una sociedad en sintonía. Y yo creo que las organizaciones tenemos mucho peso, ¿no? En nuestra sociedad, en todo el mundo, ¿no? Las empresas realmente mueven a mucha gente, influyen a mucha gente. Y yo siento que es nuestra obligación, casi, nuestra responsabilidad o obligación, de poder crear organizaciones felices
con gente feliz que pueda realmente aportar todo lo mejor que tiene, ¿no? Y generar este cambio en la sociedad que ahora mismo es tan, tan necesario. Así que olvidémonos de los miedos, olvidémonos de nuestro ego no, nos ayuda en un momento de supervivencia, pero nuestro día a día es totalmente innecesario. Entonces pensemos en la felicidad común y en el propósito de ser feliz. Bien, muy bien. Pues gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales si alguien quiere hacerte una pregunta o conversar? Yo, yo estoy en LinkedIn, si me buscáis Drolma Lizcano, además hay muy pocas drolmas, entonces me encontraréis fácil, yo creo. Y también podéis mirar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook de Alquimia. Alquimia es ALQVIMIA, ¿vale? Y encantados de ayudar a quien lo necesite. Si tenéis preguntas, lo que necesitéis, estoy aquí para ayudar. Gracias, Trolma. Gracias, Pancho, por la oportunidad, por estar aquí y gracias a todos los oyentes. Ha sido un placer. Mi aprendizaje el día de hoy. Valentía, coraje y apertura. Creo que 3 elementos, lo cual comenta Drolma, me hace un gran valor que ella comparte y sobre todo que siempre existirán los miedos. Así que mientras haya miedos, nada va a pasar. Te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube y te recuerdo que dejes tus comentarios.